Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y gracias por empezar este año juntos otra vez, como siempre, a esta hora. Hoy comenzamos con el mes de Capricornio. Eh, el mes de Capricornio es un mes de trabajo. ¿Mm? Capricornio está relacionado a la energía de Saturno. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando sobre que se celebraban la Saturnalia, eran las fiestas de fin de año? En la Roma antigua se celebraba Saturnalia porque se honraba al dios de la cosecha, que era Saturno, el dios de la tierra, de la agricultura. Entonces, ¿qué significa la agricultura? El trabajo de la tierra. Por eso Saturno era el dios de la tierra, de la agricultura, y el cual se honraba en esta fiesta, en la Saturnalia, esperando mejores cosechas para el año siguiente. Y es por esto que Saturno claramente está relacionado a la constelación de Capricornio, que es justamente durante este mes. Entonces, la energía de Capricornio está relacionada al trabajo duro en la Tierra, está relacionada a los procesos lentos. Por eso nuestro concepto de este mes va a ser el concepto del yo soy relacionado a Capricornio, que es yo uso. Y esto tiene que ver con que Capricornio nos trae los conceptos, la energía de las herramientas para trabajar, para mejorar, para cosechar, para sembrar, para todo lo que tenga que ver con el trabajo en la tierra y aquello que cuesta, que tiene su tiempo. Porque obviamente, desde que yo aro la tierra, no sé cómo se dice arar en inglés, si alguien me puede decir, desde que yo empiezo a arar la tierra y siembro la semilla, y todo ese proceso, hasta que yo pueda cosechar el fruto, tarda meses. Entonces, Capricornio es una energía que tarda mucho tiempo en procesar las cosas, porque desde la siembra hasta la cosecha se demora mucho. ¿Sí? Entonces, durante todo ese proceso, antes de tomar los frutos de todo lo que se ha realizado, hay que ir haciendo paso a paso muchas cosas, mucho trabajo de mantención, ¿sí? Mucho trabajo de mantener el campo, de la siembra, del cuidado de las semillas, etc. ¿Sí? Entonces, lleva bastante tiempo. Gracias por la traducción. Por esto mismo, debido a que se tarda demasiado tiempo, Capricornio es conocido como Capricornio es conocido como el trabajador de la rueda de los signos del zodíaco. Es el mes que nos dice hay que ponerse a trabajar. Pero justamente cuando decimos ponemos a trabajar, tenemos también un conflicto con Capricornio, que es que para Capricornio el trabajo nunca termina, porque Capricornio siempre piensa que se puede hacer mejor. Y como dice, se puede hacer mejor, entonces se suele, energía capricorniana, estar siempre frustrado de no me sale como yo esperaba, yo no quería que sea así, a lo mejor tengo que buscar una mejor manera de hacerlo, tal vez el equipo no es el mejor. Siempre estamos en Capricornio, siempre buscando nuevas herramientas y siempre tratando de mejorar el trabajo y el resultado de las cosas que hacemos, porque nunca el capricorniano está satisfecho con lo que hace. Por lo tanto, el Capricornio, este signo de tierra, tiene una gran diferencia, tiene esta diferencia en relación a Tauro y Virgo, ¿sí? Los otros signos de tierra. Virgo está al servicio de los otros. Virgo se pone al servicio y es ordenado. Sabe cuáles son las cosas, dónde van las cosas, todo está perfectamente ordenado en Virgo. En Tauro es el que tiene la fuerza de la tierra, pero también la comodidad. Es el que dice, el que se queda pastando como la vaca, básicamente. Es el que yo estoy tranquilo, mientras todo, yo voy a hacer cosas, voy a trabajar, pero sí voy a tener buenos resultados. Si no, no me muevo, no me canso, ¿no? Prefiero quedarme a dormir o a comer, ¿sí? Entonces, es el cómodo, digamos, el cómodo de los signos de tierra, el que pone el culo en la tierra y no se mueve, básicamente, ¿no? Hace su trabajo y va a tener buenos resultados. Capricornio nunca piensa en que va a tener buenos resultados, jamás. Capricornio siempre el resultado va a ser pésimo. Entonces, para Capricornio, los procesos de Virgo de 1, 2, 3, 4 son meses o años. Es un paso a seguir larguísimo y el resultado siempre va a ser malo. Para Capricornio siempre se puede hacer mejor. Entonces, nunca va a estar conforme como Tauro, por ejemplo, ¿no? Siempre va a buscar algo que diga, no estoy de acuerdo. Esta es la energía con la que vamos a trabajar este mes. La energía de Capricornio es la que nos va a decir paciencia. Paciencia para todos nuestros procesos, porque la cosa no se termina, no es fácil. El resultado que estábamos esperando no es el que estábamos esperando, es otro, por lo tanto tenemos que replantearlo. Las formas en las que lo estábamos haciendo, las herramientas que estábamos utilizando tal vez no sean las mejores. Y tenemos que empezar a plantearnos cómo nos relacionamos con nuestras herramientas, con nuestros proyectos, y qué hacemos para replantearnos si tal vez esto no salga bien como lo estábamos pensando. Y una de las claves fundamentales de este mes son las estructuras y los patrones. Capricornio tiene como clave todo lo que tenga que ver con estructuras y patrones. Construirlos y destruirlos. Pero sobre todo, el concepto de patrón
de estructura para Capricornio no es vamos a romper patrones de creencias. Es vamos a ordenar y a ubicarlos donde corresponden. ¿Sí? El que viene a romper patrones de creencias es nuestro vecino que viene después, que es Acuario. ¿Sí? Acuario es el que va a decir, nada, todo me importa una mierda. Es el que va a tirar todo por la borda. Todo lo que trabajamos este mes lo vamos a destruir en Acuario. Pero durante este mes, tenemos que darle la importancia a qué son las estructuras y los patrones. Porque tenemos una cuestión colectiva de decir hay que romper los patrones, hay que cambiar las estructuras. Entonces, ¿qué son? Vamos a tratar de entender durante todo este mes qué son los patrones, las estructuras y por qué son útiles, ¿sí?, en nuestra existencia. Eso es lo que nos va a enseñar Capricornio. Bueno, así que respiren hondo todos los signos de fuego, de aire y de agua. Porque vamos a hablar de patrones y estructuras. ¿Qué significa un patrón? Vamos a la base. Ya lo hemos hablado de esto. ¿Qué significa un patrón? Patrón viene de la palabra europea pater. Pater significa protector, aquel que cuida. Entonces, por esto mismo, en el pasado, se le llamaba pater o pater familias, aquel que protegía a un grupo, a una tribu. Y es por esto que aquel que protege a la familia se le conoce como padre, porque viene del protector, de aquel que protege. Como vemos, el concepto de pater es el concepto de protector, no de papá, ¿sí? No del papá específicamente. Pero los padres, los papás biológicos eran los que tomaban ese rol en el pasado, por eso se les adjudica este nombre. Bien, o sea que cuando hablamos de pater, hablamos de cosas que nos protegen y por lo tanto cosas que nos hacen sentir seguros. Bien, entonces buscamos la seguridad. Cuando empezamos a construir esta seguridad sobre nosotros, ¿qué sucede? Empezamos a construir como una barrera a nuestro alrededor para protegernos de las cosas que están fuera, considerándonos a nosotros débiles y por lo tanto llenándonos de cosas alrededor, de armaduras, de defensas y demás, para que nada de afuera nos pueda hacer daño. Y esto es algo natural porque obviamente en la historia de nuestra existencia no teníamos sociedades para protegernos o familias para protegernos. Los animales nos podían comer, cualquiera que andaba cazando nos podía matar. O sea, el contexto era muy diferente. Entonces necesitábamos crear defensas constantemente. Es decir que todo lo que empezamos a ponernos encima para proteger nuestra debilidad, nuestra esencia, son patrones. Estos patrones, estas cosas que nos hacen sentir seguros, son desde el plano físico, desde el plano emocional y desde el plano mental. Por ejemplo, desde el plano físico, ponerse ropa, ¿no? Cubrirse con algo. ¿Por qué? Porque tengo mis debilidades, las partes genitales, el corazón, todo lo tengo como es lo débil. Me pueden pasar cosas, me pueden matar fácil. Entonces, en la antigüedad, para que no tengamos frío, para protegernos con escudos y demás, nos poníamos ropajes, ¿sí? Cueros de animales y cosas encima, telas, etcétera, para proteger esta debilidad del cuerpo. Obviamente que nosotros seguimos teniendo un patrón de que lo que nos ponemos, según el color, según la textura, según la cultura, es una forma de protegernos culturalmente de las debilidades que tenemos abajo, de las vergüenzas, ¿sí? De todo lo que es sutil. Eso es un patrón. La vestimenta es un patrón, por ejemplo, ¿no? Que viene desde ese momento. Emocionalmente, por ejemplo, los vínculos que tenemos con las personas, el vínculo que tenemos con mamá, con papá, con las parejas, con los hermanos. ¿Por qué en el origen empezó este vínculo? Por la supervivencia. Porque yo, en el vínculo con los que estaban en mi tribu, podía sobrevivir, porque la tribu me permitía sobrevivir. Tribu, por ejemplo, tribu es un concepto muy antiguo que hace referencia a grupos de tres. ¿Sí? Grupos de tres significa tribu. ¿Sí? Tribu son palabras latinas que representan la estructura social dividida en grupos de tres. Entonces, tres personas, o tres pueblos, o tres lo que sea, pero se dividían las ciudades, los pueblos, las familias en grupos de tres. Por eso se le conoce como tribu a un grupo familiar compuesto normalmente por mínimo 3 personas. Entonces, ¿qué sucede? Para que una tribu, o sea, un grupo de 3, mamá, papá, hijo, sobrevivan, ¿sí? Esa tribu va a necesitar generar un vínculo fuerte en el que no se separen cada uno por donde quiera, sino que todos tengan que estar unidos. Ahí se genera el concepto de familia. Entonces, la familia, los vínculos emocionales, la dependencia de unos con otros, todos estos patrones familiares son los que se continúan a lo largo de la historia porque consideramos que si no cumplimos con esos patrones a seguir, ¿qué es lo que sucede? Nos morimos, ¿sí? Porque la familia tiene un patrón. El patrón, por ejemplo, es el sol está poniéndose en el horizonte y nadie puede salir. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos pueden matar, porque puede haber un tigre colmillo de sable o cualquier animal en el salvaje que me pueda matar en la oscuridad porque no puedo ver bien sin la luz. Entonces, la tradición era encerrarse en la cueva, ¿sí? Y no salir porque nos pueden matar. ¿Está? Y esto era real, esto es un mal real. O sea, si salías, no estaba en tu mente, te comía un tigre, ¿sí? O sea, estaba ahí. Pero ¿qué sucede? Durante miles de años, ese miedo a la puesta de sol también existe. Cuidado, ¿qué te pueda pasar? Te pueden hacer daño cuando llegue la noche, cuidado, no sé qué. Y empieza a crearse esa idea que después mucha gente
después mucha gente termina teniendo miedo a la noche, termina teniendo, bueno, sus conflictos emocionales con la familia, ¿no? De no me deja salir, porque no sé qué, porque siempre estuvieron adentro encerrados y no sé qué, y esa discusión con los padres y la familia. Y luego tenemos los mentales, los patrones mentales, que son las creencias, ¿sí? Los patrones de creencias. Y hay creencias muy simples, como por ejemplo, creer que, seguro muchos de ustedes acá, hay un patrón de creencia muy común en los que trabajamos en la espiritualidad. El patrón común es creer que somos trabajadores de la luz, por ejemplo, ¿no? O guerreros de la luz. Entonces, ¿por qué la luz? ¿Por qué la luz es buena? ¿Por qué somos guerreros de la luz? Se pusieron a pensar, ¿por qué nos hacemos llamar trabajadores de la luz, guerreros de la luz? Es un patrón de creencias. Simple. ¿Dónde empezó ese patrón de creencias? Empezó cuando salía el sol. ¿Por qué? Porque el humano se despierta en el amanecer. El humano puede ver la luz. El humano tiene que seguir la luz. ¿Cómo sigue la luz? Cuando el sol se va moviendo por el horizonte. Entonces, ¿qué hacía el humano? El humano decía, seguir a la luz. Entonces, ¿la luz quién era? El sol. Entonces, ¿qué hacía el humano? Antes, cazaba y recolectaba. Entonces, se iba a sembrar, a recolectar, ¿sí? A trabajar en la luz o a cazar en la luz. Y desde ese momento, seguimos la luz como una forma de vida. ¿No? Y por esto mismo, tenemos el patrón de creencia de ser trabajadores de la luz o guerreros de la luz. ¿No? Pero es un patrón de creencia, porque en realidad no tiene por qué. Porque podríamos vivir de la energía de los volcanes y no haría falta el sol, por ejemplo. Sí, un ejemplo. Pero a lo que voy es que es un punto de vista nuestro, porque en realidad esto en otro planeta no funcionaría, ¿no? O para otras criaturas no funcionaría, para los seres que están en el fondo del océano. ¿La luz qué es la luz? Para los seres que salen por la noche, los murciélagos y eso, ¿qué es la luz? ¿No? Es un patrón de creencia. Todo lo que nosotros hacemos y vemos es una creencia. Todo. Son patrones de creencias físico-emocionales y mentales que fueron creándose a partir de las experiencias de supervivencia durante millones de años. ¿Por qué? Porque los patrones que hacían nos protegen, nos cuidan para poder seguir vivos. O sea que desde la visión de Capricornio, ¿son malos los patrones? Capricornio nos va a decir, no, no son malos, porque durante miles y millones de años, la energía capricorniana tardó millones de años en diseñar una estructura perfecta que proteja a la esencia del ser. Entonces lo que dijo fue, si le pongo esto y le pongo esto acá y esto acá y esto acá y esto acá, voy a protegerlo tan bien, tan bonito, que no le va a pasar nada. ¿Sí? Entonces lo que hizo Capricornio, lo que hizo la energía terrestre es crear todos los patrones posibles que nos ayuden a llegar vivos hasta acá. ¿Son malos los patrones? No. Los patrones lo único que hacen es tratar de que sobrevivamos y vivamos la mayor cantidad de tiempo posible a través del tiempo y el espacio. ¿Qué sucede? Ahora, los patrones nos protegen. ¿Mm? ¿Y de qué manera nos protegen? Nos protegen en una red de patrones. A esa red de patrones se le llama matriz. La matriz es una red enorme de conexión entre todos los patrones posibles. La matriz es la que nos permite estar conectados con todos los otros seres que también tienen patrones. Porque cuando nosotros nos comunicamos con alguien que no tiene patrones, no sabemos cómo comunicarnos, porque no tenemos vocabulario, no hay forma de hablar. Decimos que está loco, o que está perdido, que no se le entiende nada. ¿Sí? Cuando una persona no encaja en nuestra matriz, enseguida decimos, no funciona. ¿No? Y eso se llama matrix. Esa es la matriz que nosotros hemos creado a partir de patrones. Cuando una persona no tiene patrones, no se puede comunicar con su entorno. Los patrones lingüísticos, filosóficos, de pensamiento, de acción, culturales, familiares, biológicos, todos los tipos de patrones que tenemos son los que nos ayudan a interactuar en la matriz con los demás, en una red. Todos ustedes están acá porque están llenos de patrones. Yo estoy acá hablando porque estoy lleno de patrones. Si no, no nos entenderíamos. No estaríamos acá haciendo nada. Si no fuera por esos patrones que están construidos en una red, que están todos interconectados entre sí, que permiten que fluya la información y por lo tanto podamos comunicarnos. Tenemos una concepción, una muy mala concepción, no sé dónde surgió esto, no sé quién lo originó a este conflicto, pero tenemos una muy mala percepción de lo que son patrones y la matriz. Estamos totalmente, ya lo hablamos de esto, pero estamos totalmente condicionados por un patrón de creencias sobre lo que es un patrón y una matriz, cuando en realidad es lo que nos permite estar acá haciendo lo que hacemos. ¿Sí? O sea, no es malo. Es simplemente no saber usarla, básicamente. Entonces, una red de patrones es lo que configura una estructura. Estructura viene de la palabra strue, que significa unir cosas, ponerlas todas juntas. Entonces, cuando yo pongo todas las cosas juntas, lo que hago es empezar a crear una estructura de diferentes cosas que me permite tener estabilidad. O sea que los patrones generan estructuras de pensamiento. Es decir que
la red de pensamiento de lo que somos, la red de pensamiento de lo que somos, está compuesto a partir de una red estructurada de patrones. ¿Me siguen por dónde voy? Creo que sí. ¿Qué significa esto? Vamos a volver por un momento a algo que hablé hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con la percepción de las cosas. Recordemos, todo lo que yo siento, veo y pasa por cada uno de mis sentidos no es real. Es solamente una percepción de mi cerebro. ¿Mm? Mi cerebro lo que hace es interpretar los datos de la existencia y les da un lugar conocido como sentidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? O sea que en realidad todo lo que sucede desde afuera hacia adentro en la existencia no es real. Es una percepción cerebral. Es una percepción de la mente. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a reconocer que todo lo que pasa afuera es una percepción de lo interior. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que todo de lo que yo me estoy protegiendo en la existencia es solamente una percepción de mi mente. O sea que la red de patrones no es más que una red de creencias. Por lo tanto, si todo esto es una red de creencias, entonces lo único que puede existir es el que cree. ¿Y quién es el que cree? El único capaz de creer todo es la mente. Mente, es lo único. O sea que todos los patrones y estructuras que existen en el universo surgen simplemente de una mente ilimitada, que ha decidido limitarse en patrones. ¿Y por qué decide limitarse la mente? Para poder crear. Porque una mente ilimitada solo puede imaginar. Una mente con límites puede utilizar esos límites como una forma de manifestación. ¿Cuáles son esos límites? Los patrones. O sea que la existencia existe gracias a la paciencia y los patrones de Capricornio. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué entonces decimos, quiero liberarme de mis patrones? ¿Por qué decimos, quiero romper mis estructuras? So why do we say, I want to get rid of my structures and patterns in life? Por la misma razón que cuando estamos toda la vida encerrados en una casa, que nos dicen, acá te vas a proteger, acá te vas a proteger, acá te vas a proteger, un día nuestra alma dice, no, pero quiero salir afuera, quiero abrir la puerta y quiero saber qué pasa afuera. Quiero recorrer el mundo, arriesgarme, aprender. Cuando el ser interno busca más respuestas, tiene que abrir la puerta de la casa y salir. Ese es el momento en el que uno dice, tengo que romper las estructuras. Ahora, el tema de romper las estructuras o dejar o eliminar los patrones es lo mismo que decir, "Ah, me di cuenta de que hay un mundo fuera de la casa. Entonces voy a arrancar las ventanas y las voy a prender fuego. Voy a arrancar la puerta de una patada, la voy a tirar afuera, la voy a cortar en pedazos y la voy a prender fuego. Voy a agarrar mi cama en la habitación y la voy a tirar por el balcón, ¿no? Y la voy a prender fuego. Está la abuela sentada en la cocina, también la agarro a la abuela, la tiro por la ventana y la prendo fuego afuera. Eso es lo que sucede con la comparación de cuando decimos quiero eliminar los patrones. Básicamente. Lo único que necesitabas hacer era hacer una copia de la llave de la puerta, abrir la puerta y salir, irte de viaje, después volver y dormir en la misma cama. No hay problema, no hace falta romper la casa. No hace falta romper la casa, destruir la gente que está dentro de la casa, romper las ventanas, las puertas, las patadas, para decir me voy de viaje. ¿No? Lo digo desde Capricornio. No me rompa la puerta, no me rompa la cortina. Entonces, ¿sí? Tengamos en cuenta de que la energía de Capricornio es la que dice, no rompas la puerta, no me rompas las ventanas, ¿sí? No tires a la abuela por la ventana, que están acá por algo, ¿sí? Tal vez estés cansado, tal vez estés agotado de estar en esta casa. Bueno, tómate un viaje, ¿no? Hazte amigo de un sagitariano, tómate un viaje, pero no rompas la casa, porque no tiene sentido romper la casa. ¿Sí? A veces simplemente es tomar distancia de la casa para poder entenderla, verla. Bueno, ¿cuánto les habrá pasado que se van de viaje y pueden ver desde otro punto de vista, con otra perspectiva, otros ojos, el lugar donde nacieron? ¿Sí? Es lo mismo. Entonces Capricornio dice, la casa se construyó por algo. ¿Sí? La casa se construyó por algo. Entonces entendamos cuál es la lógica de esta casa. ¿Mm? Por esto, durante el mes de Capricornio, vamos a ver todas las cosas que hemos construido y que odiamos y queremos romper, pero que tenemos que aprender a respetar. Tenemos que entender que son leyes y patrones que nos hacen ser quienes somos. Y todo eso lo creamos con nuestra mente. Así es la primera ley del universo. Mentalismo. Todo patrón y percepción de existencia es simplemente una percepción mental. Bueno, bien. Una última cosa del mentalismo. La última cosa del mentalismo es que podemos llegar a pensar que la ley del mentalismo significa que todas las cosas que nosotros pensamos
pueden volverse realidad, ¿sí? Que todas las cosas que existen pueden volverse realidad si yo las pienso, si yo pongo la intención. Y no es así de fácil, ¿sí? Eso es algo que Capricornio nos va a tener que enseñar también. El mentalismo no es una cuestión de lo que yo pienso, lo creo. ¿Por qué? Porque la mente que constituye todo esto, hace millones de años se viene creando en patrones. O sea que para poder yo realmente crear de cero algo, tengo que utilizar correctamente todos los patrones desde el inicio. ¿Sí? O sea, tenemos un montón de cosas que trascender antes de solamente sentarnos y decir, yo creo tal cosa y lo manifiesto. No, no funciona así. Desde la energía de Piscis puede que sí. Puede que sí pongamos la intención de, yo soy el creador desde la mente de todas mis cosas. Pero vamos a tratar de pensarlo ahora desde Capricornio. Y Capricornio dice, no, no funciona así. No funciona así. Se necesita mucho tiempo, se necesita mucha práctica, mucho trabajo interior, mucho ir al pasado, a resolver todos los conflictos que tengo con cada patrón, con cada matriz, con todo. ¿Sí? O sea que no es solamente soñar. Ahora estamos metidos en el sueño. Así que, a trabajar. Vamos entonces a la información de hoy. La vibración del día es ya. Ya, ya. Afirmación. Yo soy la escalera a lo divino. El código del día es el plano búdico. Existen diferentes niveles de conciencia en el universo, dentro de los cuales el búdico es de las más altas. La razón es debido a que es el plano de la iluminación, que en sánscrito es Buda. En la misma no existe objetivo, y la conciencia es plena, conociendo la luz en todas las cosas. No se basa en la doctrina de iluminarse, sino en la gracia de recordar que ya somos luz. En dicho plano yacen los iluminados que guían en la oscuridad simplemente siendo ellos mismos. Bueno, vamos a ponernos a trabajar entonces con este mes de Capricornio. Les recuerdo, fundamental, para todos los aire y agua, sobre todo. Para vivir el cielo en la tierra y manifestar las ideas y los sueños en la realidad, se necesitan raíces y estructuras. Por esto, trabajamos Capricornio antes de Piscis. Porque de esta manera, es como después, cuando trabajemos en Piscis, vamos a tener estructuras por las cuales descender esos sueños.